Romanos capítulo 6, del cual vamos a leer los primeros 14 versículos. Si ya lo tenéis en vuestras Biblias, leemos Romanos capítulo 6, yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esta mañana quiero que consideremos tres cosas que encontramos en este pasaje. En primer lugar, aquí encontramos una pregunta. La pregunta es, ¿seguiremos pecando? Luego vamos a considerar una enseñanza muy importante, y es que los cristianos hemos muerto al pecado. Y en tercer lugar, vamos a considerar si esto es así, si hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces hemos de vivir? Comenzamos con la pregunta que el apóstol formula en los dos primeros versículos. Para los que habéis estado viniendo regularmente en los últimos domingos, sabéis que en los primeros 5 capítulos de esta carta hemos visto al menos dos cosas muy importantes. Una es que los cristianos no hemos sido salvados por hacer buenas obras. No hemos sido salvados por guardar la ley. Bueno, de hecho, no hemos sido salvados por nada que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo. La segunda cosa que hemos aprendido en estas últimas semanas es que cuando el pecado está en lo mayor, o sea, en lo peor, cuando el pecado se manifiesta de una manera más grande, entonces la gracia de Dios se presenta en su mejor manifestación, en su apogeo. Antes en el estudio que trajo nuestro hermano Andrés, hablaba de Timoteo, y decía, bueno, su vida, su niñez, como era hijo de una madre y una abuela creyente, pues, hombre, era una vida que alguien diría un poco aburrida, porque no venía del mundo de la droga ni de la delincuencia, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, para salvar a Timoteo, pues poca gracia hubo que utilizar. En cambio, si hay una persona que tiene una vida criminal, parece que es necesario más gracia. Bueno, todos somos tan pecadores que todos necesitamos de la gracia del Señor. Pero es cierto que donde más se manifiesta el pecado
más evidente se hace la gracia, ¿verdad? Esa es una de las cosas que encontramos en el capítulo anterior, en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado se manifestó más grande y más fuerte, mayor se manifestó la gracia. Ahora bien, si tú has entendido estas dos verdades, es posible que hayas reflexionado y hayas llegado a formular una pregunta parecida a la que presenta Pablo en el primer versículo. Tú puedes pensar, bueno, si yo no he sido salvo por vivir de una manera justa, ¿por qué ahora que soy salvo tendría que vivir de una manera justa? Si yo no he sido salvo por ninguna obra de mi parte, ¿por qué tendría ahora que esforzarme en hacer ninguna obra que agrade al Señor? El vivir de una manera santa, justa, piadosa, no me va a hacer más salvo, porque ya fui salvo cuando era lo peor que podía ser. Así que, ¿qué razón habrá para que yo deje de vivir en el pecado? Así que incluso puedo llegar a pensar que si es cierto que la gracia de Dios está en su apogeo, cuando el pecado está también en su apogeo, entonces puedo llegar a la conclusión de que pecaré más para que se manifieste más la gracia de Dios. Eso podría parecer hasta lógico y hasta razonable. Y es posible que tú en alguna ocasión hayas pensado de esa manera. Bueno, seguro que Pablo lo había pensado esto, y seguro que algunas personas, tras la predicación del apóstol Pablo, tras la presentación del Evangelio, alguno le habrá dicho, Pablo, ¿no te das cuenta de que si predicas que la salvación no es por obras, sino por gracia, la gente que ahora está salva no hará buenas obras, no vivirá de manera que agrade al Señor? Porque eso no va a hacerle más salvo, no va a hacerle más justo, no le va a dar una mejor relación con Dios. Entendemos que esta cuestión no era nueva para Pablo. Algunos, ya digo, se la habrían formulado, pero lo que sí sabemos es que Pablo no simpatizaba con esta pregunta, de tal manera que su respuesta es de estar horrorizado. Dice, de ninguna manera, ni se os ocurra pensar una cosa así, eso es inconcebible. Por supuesto que no. Por supuesto que no vamos a seguir pecando para que la gracia se manifieste más abundante. Así que después de formular la pregunta, antes de que se la hagan, vemos cómo el apóstol pasa a dar respuesta. Y la respuesta la da con otra pregunta. Aunque Pablo no era gallego, pero actúa como uno, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos nosotros, que hemos muerto al pecado, cómo podemos vivir en él? Tú no puedes estar al mismo tiempo muerto al pecado y vivir para Dios. Así que la respuesta de Pablo es breve, simple, pero lamentablemente hay muchos cristianos que no han asumido o no han entendido lo que esta respuesta conlleva. Así que el apóstol, en los versículos 3 al 11 de este capítulo, explica con claridad la respuesta a esta pregunta. Pero antes de entrar nosotros a analizar su respuesta, quisiera presentar una pequeña ilustración de lo que el apóstol quiere decir. Y con eso entramos en nuestro segundo punto. Había una vez un esclavo que estaba prisionero en un castillo muy bien asegurado, del cual no podía salir. El amo de ese castillo, el amo de este esclavo, era un hombre malvado, era un tirano. El esclavo tenía que hacer todo lo que su amo le ordenaba. Era un hombre cruel y le ordenaba cosas que eran muy desagradables. Y esto volvía a este esclavo, lo volvía triste y deprimido, porque el tirano lo explotaba, no le dejaba vivir una vida en paz. Así que no hacía otra cosa que trabajar y esforzarse en hacer aquello que su amo le demandaba. Algunas veces trataba de escapar, y la manera en que lo intentaba era tener una escalera de 10 peldaños que apoyaba en la pared e intentaba trepar a través
de esa escalera para saltar el alto muro del lugar de su esclavitud. Pero claro, nunca lo lograba, porque el amo le quitaba algunas traviesas, algunos peldaños de la escalera, y además lo golpeaba y le hacía volver y le hacía seguir las órdenes que él le mandaba. Así que no había ninguna manera de escapar de esta esclavitud y de los sufrimientos que le acompañaban. Pero sucedió que cerca de aquel castillo vivía un gran rey. Un rey que era totalmente opuesto a este amo del esclavo que estamos mencionando. Este hombre, este rey, era puro amor, pura bondad, pura generosidad, pura misericordia. Y entonces, viendo la situación de este esclavo, planeó la manera de liberarlo de aquel tirano y de aquel castillo. Bueno, no tengo que entrar en detalles de la manera que lo liberó, excepto decir que el rey mató al esclavo prisionero. Lo mató por medio de la crucifixión. Le quitó el sufrimiento de aquel tirano matando al esclavo. Sí. El rey bueno, el rey generoso y misericordioso, el rey que era todo amor, mató al esclavo. Cuando el tirano, el amo del esclavo, le llamó para darle una orden, se encontró que el esclavo estaba muerto. Así que eso lo irritó mucho, porque ya no podía obedecer a sus demandas. Todas aquellas cosas crueles que le mandaba hacer, ya no tenía quien se las hiciera. Todos los derechos que tenía aquel amo sobre el esclavo ya se habían acabado, ¿verdad? Igual que cuando nosotros, si tenemos una hipoteca y nos morimos, pues pierde el banco, ¿verdad? Porque con la muerte se acaban todas las relaciones de deuda. Así que esa relación que tenía el tirano sobre este esclavo quedaron completamente anuladas. Esa relación amo-esclavo ya dejó de existir. Ahora había llegado a un final que además era un final definitivo, un final permanente. Bueno, cuando el esclavo había muerto porque el buen rey lo crucificó, fue sepultado. Pero este buen rey no había terminado su trabajo con el esclavo del otro. Lo que hizo fue resucitarlo, darle una nueva vida. Se acercó a él y con su poder lo resucitó. Y ahora se lo llevó a su nuevo hogar. El esclavo estaba sobrecogido de gratitud. Por fin se había librado del tirano que no lo dejaba vivir en libertad. Había sido librado de aquella condición tan miserable y ahora de manera extraordinaria, de manera increíble, estaba rebosante de gozo. Ahora podía vivir de una manera saludable con aquel rey generoso que lo cuidaba, que le proveía, que le había devuelto la vida, una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de victoria. Ahora estaba tan agradecido a su liberador que dijo, ahora voy a vivir entregado a este rey de gracia, a este rey de amor, a este rey de misericordia. Se dio cuenta de que la vieja relación que tenía con el tirano se había terminado. Ahora servía a un nuevo amo. Había muerto, pero ahora estaba vivo y vivía para un nuevo rey con unas nuevas condiciones. Había recibido una vida nueva para vivirla en libertad. Estaba muerto a su viejo amo tirano y estaba vivo para el rey que le había dado la vida. Estaba muerto al pecado y vivo para Dios. Esto es lo que el apóstol nos quiere dar a entender en este pasaje. Si tú eres cristiano, necesitas entender tu nueva relación con el pecado. Ese viejo amo tirano que antes te gobernaba y del cual no te podías librar de ninguna manera. Ahora, si eres cristiano, has muerto a ese tirano, has muerto al pecado y ahora tienes una nueva vida de Dios y para Dios. Con esta pequeña ilustración en mente,
Vamos a volver a leer de nuevo los versículos 2 al 6. Y veréis cómo esto tendrá un nuevo significado. Recordad, la pregunta es, en el versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como aquel esclavo murió al tirano, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados o sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados o sepultados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, atención, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Puesto que has muerto esta muerte, el pecado ya no puede ser el factor controlador de tu vida. Has muerto al pecado, cristiano. Has muerto a ese tirano. No hay ninguna razón para que continúes sirviéndole. Estás muerto al pecado, estás libre del pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado en otro tiempo te dominaba. Era tu amo, era tu gobernador. Y como tirano que era, te mantenía en la miseria y en la esclavitud. Pero esa relación se ha terminado completamente, no a medias, no casi. Se ha terminado absolutamente. ¿Por qué? Porque tú has sufrido una muerte. Has muerto en Cristo al pecado. En cuanto al pecado, cristiano, tú estás muerto. Ahora vives para Dios. Ahora tienes una nueva relación con un nuevo amo, con Jesucristo. Después de tu muerte al pecado, dice que tuvo lugar una resurrección. Versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, cristiano, estás vivo, sin ninguna posibilidad de volver a morir. Como Cristo resucitó para nunca más volver a morir, Él dijo, consumado es, no hay más muerte que pagar. Así, el que muere en Cristo, el que muere con Cristo, tiene una nueva vida para siempre. Mirad los versículos 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Un amo, un único amo tiene demandas legítimas sobre ti. Ese amo es Dios mismo. No es el pecado para que le sirva. Ahora, si tú crees que has entendido esto, pero al mismo tiempo crees que cuando miras a un creyente, crees que es una persona que tiene dos amos, que a rato sirve a Dios y a rato sirve al pecado. Si tú mismo crees que tú eres una persona así, estás equivocado. Esa no es la enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo. El cristiano no tiene dos naturalezas. El cristiano no es una especie de esquizofrénico, ¿verdad? Que unas veces es gobernado por una naturaleza que le dice que haga ciertas cosas y a ratos es gobernado por otra naturaleza que le dice que haga justamente lo contrario. No es así. Si una persona está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. El viejo hombre está acabado. Está muerto, el nuevo hombre vive para Dios. Vive una vida plena,
una vida de gozo, una vida de victoria. Es una vida que no es fácil, está llena de dificultades, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, el cristiano tiene que tener una cosa clara, que no tiene dos amos, tiene solamente uno. No es el pecado, sino Dios, el Señor Jesucristo. Así que el cristiano está muerto para un amo y está vivo para el otro. Lo siguiente que tenemos que considerar es cuándo sucedió esto. ¿Cuándo fue que tú, que eres cristiano, moriste al pecado y resucitaste para vivir para Dios? ¿Cuándo fue eso? Pues para entender esto tenemos que dedicar unos momentos a considerar la doctrina de las Escrituras de la unión con Cristo. La unión con Cristo. Eso que nosotros los cristianos disfrutamos. El Nuevo Testamento describe al cristiano. Si a vosotros os preguntasen ¿qué es un cristiano? Posiblemente si hay aquí 100 personas, cada uno diría una cosa diferente. El apóstol Pablo diría una sola cosa y siempre diría la misma. Un cristiano es uno que está en Cristo. Es una de sus frases favoritas a lo largo de todas sus cartas. ¿Y cuándo es que uno llega a estar en Cristo? ¿Cuándo es que uno es unido a Cristo? Pues hemos sido unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios en su decreto eterno nos ha unido a Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el mismo apóstol en la carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 4. Por eso, puesto que estamos unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo, cuando Cristo vivió su vida perfecta en la tierra, nosotros estábamos unidos a Cristo. Esa vida perfecta fue contada por Dios como tu vida. Esa es la doctrina de la justificación por la fe que hemos estado viendo en los 5 primeros capítulos de esta epístola. Unidos a Cristo en el decreto de elección, unidos a Cristo en su vida perfecta, pero unidos a Cristo también en su muerte. Cuando Cristo murió, su muerte fue contada por Dios como tu muerte, de tal manera que Él murió la muerte que tú y yo tendríamos que morir. Y por lo tanto, si Dios declara que Cristo ya murió nuestra muerte, nosotros ya estamos exentos de tener que morir eternamente por nuestro pecado. Así que, unidos a Cristo en el decreto de elección, unidos a Cristo en su vida, unidos a Cristo en su muerte y unidos a Cristo también en su resurrección. Cuando Cristo resucitó, los que estamos en Cristo, unidos a Cristo, los cristianos, resucitamos también con Él. Es lo que de nuevo dice el apóstol en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Os dais cuenta de la importancia de la doctrina de la unión con Cristo? Es por eso que Pablo define al cristiano con esas dos palabras. En Cristo, el que está en Cristo. En la eternidad, en su vida perfecta, en su muerte expiatoria y también en su resurrección. Bueno, ahora teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de la unión con Cristo, vamos a leer de nuevo los versículos 2 al 6. Volvemos a él hacer la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Veis la doctrina en Cristo, juntamente con Cristo? Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira lo mismo en el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículos 10 y 11.
porque en cuanto murió, al pecado murió, no al suyo, porque él no tenía pecado, murió respecto de nuestro pecado, y lo hizo una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es porque estamos unidos a Cristo, que hemos muerto al pecado, hemos resucitado a una nueva vida y ahora la vivimos en unión con Cristo. Así que ahora ya hemos dado respuesta a esa pregunta. ¿Cuándo moriste al pecado, cristiano? ¿Cuándo resucitaste a una nueva vida? Pues cuando Jesús murió en la cruz por ti y cuando resucitó de los muertos para tu justificación. Los que habéis estado en los domingos anteriores, sabéis que cuando hablamos del pecado de Adán, cómo nos fue imputado, allí en el capítulo 5, versículo 12, estuvimos viendo, y no me gusta traer aquí las herramientas de trabajo, decir que el griego dice esto, dice lo otro, pero sí estuvimos viendo, excepcionalmente, que allí aparece murieron en Cristo todos los hombres, en Adán, es el verbo auristo, que significa que fue algo una vez y para siempre. Cuando Adán pecó, pecamos toda la humanidad. Pues el mismo tiempo del verbo aparece aquí cuando en el 6:8 dice que morimos con Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Tú, cristiano, moriste con Él por tu unión con Cristo. Cristo no solo murió por ti, sino que tú moriste con Él. En las cuentas de Dios, en los cálculos de Dios, en los libros de Dios, tú estuviste colgado en la cruz cuando Jesucristo estuvo allí en el madero. Y lo mismo podríamos decir de su resurrección. Cuando aquella gloriosa mañana de domingo, Jesucristo salió de la tumba, los cristianos salimos con Él en virtud de nuestra unión con Cristo. Y el Padre nos considera resucitados con Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos unidos a nuestro Señor. Así que puesto que en el propósito de Dios estás unido a Cristo, estás considerado como resucitado desde que Él resucitó. Tú resucitaste porque Él resucitó. De nuevo, tenemos que volver a leer los versículos 4 y 5 y 8 al 9 para ver si ahora tienen más sentido. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Hemos resucitado y andamos en nueva vida, como Cristo resucitó. Porque si fuimos plantados, sepultados como una semilla, ¿verdad?, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Y esto no está hablando de la resurrección futura del cristiano, sino de la resurrección a una nueva vida para vivir aquí y ahora para la gloria de Dios, para servir a ese Rey bondadoso que nos ha rescatado de nuestro pecado. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cristiano, tú has muerto en Cristo para no volver a morir de nuevo. Cristo vive para Dios y tú vives para Dios. Y esa es la razón por la que has de considerarte como vivo para Dios, según dice el versículo 11, vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Seguiré pecando, sirviendo al viejo tirano cuando se me ha dado una nueva vida para vivirla para aquel que me la dio? El apóstol por eso dice, de ninguna manera, que a nadie se le ocurra pensar de esa manera. Y por eso el apóstol simboliza esto. Habéis visto que habla en 2 ocasiones ahí del bautismo cristiano y parece que es mezclar doctrinas que nada tiene que ver y que complican la interpretación del pasaje. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando bautizamos a una persona? La sumergimos, la enterramos en medio limpio y líquido, mejor que en tierra, ¿verdad? Y luego la sacamos simbolizando lo que ha sucedido en su vida. Que esa persona ha muerto al viejo hombre y ha resucitado a una nueva vida. Es por eso que el apóstol introduce aquí este asunto del bautismo. Así que hasta aquí hemos visto la pregunta que formula el apóstol. ¿Seguiremos pecando porque fuimos salvos no por obras? Por lo tanto, no tienen una razón que vivamos haciendo buenas obras. Dice, no.
vive para Dios. Pero en tercer lugar, como había anunciado, el apóstol nos habla de cómo podemos nosotros ahora vivir en la práctica esta realidad. Y eso lo hace en los versículos 12 al 14. Supongo que si has entendido algo de lo que he dicho, dirás, oye, eso está muy bien. Pero luego yo llego a casa y tengo unos problemas para vivir para Dios y tengo unas dificultades para no seguir sirviendo al pecado, que me gustaría alguna ayuda práctica para saber cómo se hace esto. ¿De qué manera vive un cristiano una vida libre del dominio del pecado y bajo el dominio de Dios? Bueno, pues este problema lo resuelve el apóstol en los versículos 12 al 14. Pero antes de analizarlo, vamos a volver a la ilustración con que estuvimos trabajando anteriormente. Recordad que tenemos este esclavo que murió y resucitó y ahora está pasando sus días sirviendo a ese Rey de gracia, ese Rey de amor, de bondad, que lo salvó del poder, de la tiranía del viejo amo. Pero un día, este viejo esclavo, este nuevo hombre libre, sale a hacer unos recados y se encuentra con su antiguo amo, con su viejo amo, con el tirano. Y este, que no ha cambiado de carácter ni de manera de ser, le infunde terror y le da una serie de órdenes. Le dice, tú eras mío, tú tienes que seguir siendo mío. Ve y haz esto. Le da órdenes y le da mandatos que ya no tiene derecho a darle, porque ese esclavo había muerto para él. Su relación amo-esclavo ya había muerto. El esclavo lo sabe, pero el otro quiere seguir aprovechando las viejas ataduras. Incluso le amenaza, mira que te golpeo como te golpeaba antes. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer ese esclavo que ya no sirve al viejo amo, sino al Rey de gracia? Pues en primer lugar, lo que tiene que hacer es recordar una cosa, y recordar que esa cosa es una verdad tremenda. Tiene que recordar que el viejo amo no tiene ninguna autoridad para darle ni la más mínima orden. El viejo amo no tiene ningún derecho sobre él. Tiene que recordar que el viejo amo no tiene poder para obligarle a hacer lo que le está ordenando. Ese viejo tirano ya no es su amo. Diga lo que diga, no es su amo. Este hombre tiene un amo legítimo. Solo un amo. Y es el Rey de gracia, el Rey de amor. Así que, imaginemos, ¿no? Está en la calle, está en el mercado haciendo unas compras y se encuentra este hombre a su viejo amo. Y le dice, tienes que hacer esto. Tienes que volver a hacer un recado de pecado. ¿Qué es lo que le tiene que decir? ¿Tú ya no tienes derecho sobre mí? ¿No tienes ninguna autoridad en absoluto? ¿No me puedes mandar nada? Eres un usurpador. Yo solamente reconozco un amo. Y tú me estás mandando a hacer cosas que mi amo no quiere que haga, que mi amo me prohíbe. Y tú me estás diciendo que deja de hacer cosas que agradan a mi amo, aquel que me resucitó y que me dio una nueva vida y por el cual estoy aquí. Ese que me libró de la esclavitud en la cual tú me tenías. Por lo tanto, a otro con el cuento, ya no tienes dominio sobre mí en absoluto. No voy a rendirme, no voy a ceder, no voy a consentir, no tenemos nada que ver el uno con el otro. ¡Fuera! Pero este hombre no solamente tiene que recordar que el viejo amo ya no tiene derecho sobre él, sino que también tiene que ocuparse diligentemente de obedecer a su nuevo amo. A ese que le ha dado una nueva vida, a ese que le ha sacado de entre los muertos, a ese que le permite andar en novedad de vida. De tal manera que ese antiguo esclavo, ese que ahora es un hombre libre, debe de entregar todas sus facultades, todo lo que es, al servicio positivo de su amo. No debe pasarse el día simplemente diciéndole no al antiguo amo, sino diciéndole sí y obedeciendo al nuevo amo. Debe estar andando en el Espíritu y eso le asegurará que no andará en los deseos de la carne. Es lo que dice el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No solamente tenemos que no hacer caso al viejo tirano, sino que tenemos que hacer mucho caso a nuestro nuevo amo. Y si dedicamos nuestra vida como cristianos a servir a este nuevo amo, que no tenemos tiempo ni para tener esa plática, esa charla con el antiguo tirano. Fíjate cómo esto es así, leyendo los versículos 12 al 14. A ver si ahora tienen un poquito más de sentido. Comienza diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En nuestra ilustración, el pecado era el tirano. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, y la idea aquí es de presentar voluntariamente, porque a veces el viejo tirano no nos tiene que forzar mucho, ¿verdad? Ya nosotros voluntariamente nos rendimos. Dice, no presentéis voluntariamente vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa es la parte negativa. Y ahora viene el sino. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. No olvides la transformación que ha sucedido en ti, el proceso por el que has pasado. Y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, el viejo amo, no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley. Esa ley con la que intentabais salir del castillo y no podíais, esa ley que no podía hacer nada por vosotros, ya no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia, bajo ese poder de Dios que transforma al pecador. Así que para vivir de manera práctica, para vivir la vida santa, el creyente debe recordar, por un lado, que su relación con el pecado ha terminado, se acabó, finito, no hay nada más, que el pasado no tiene ningún dominio sobre él, pero al mismo tiempo tiene que recordarse constantemente que ahora tiene un nuevo amo. El cristiano está capacitado, Dios le habilita para decir no al pecado y para mantenerse firme en ese no, para rehusar sus demandas. Pero decir no nunca es suficiente. Por lo tanto, tiene que dedicarse enteramente a su Señor. De nuevo, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Madruga para decir a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Estate pronto, dispuesto, voluntario, que no te lo tenga que decir el Señor. Preséntate a Dios como vivo de entre los muertos. Mira también lo que dice el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así, fijaos esa comparación, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con la misma entrega que antes servías al viejo tirano del pecado, con esa misma firmeza, fervor, entrega, voluntad, sirve ahora a aquel que te ha llamado, entrega a tu cuerpo, que tus miembros vivan para aquel que te ha dado la vida. El viejo amo no puede determinar tu vida, nunca más. Las reglas ahora las pone otro amo. Ya no estás bajo la ley viviendo una vida para tratar de escapar del pecado y de frustración en frustración. Cuanto más lo intentas, peor te encuentras. Por la soberana voluntad de Dios, has sido llevado a una relación de favor con Él. Ahora tienes un amor más poderoso que el anterior, que te capacita para vivir para su gloria. Estás bajo la gracia. Esta enseñanza, queridos míos, es muy práctica. Debemos ir por la vida evitando a toda costa al viejo amo. Esto es lo que la Escritura llama la doctrina de la mortificación. ¿Verdad? Matar el pecado. Pero fijaos que el pecado, como es, no le cortas la cabeza y se acabó, ¿no? Es como una de estas fieras que tienen muchas cabezas, ¿verdad? Como la hidra que va, le cortas y sale otra. No se va a rendir tan fácilmente el pecado. Seguro que no. Pero tú tienes que mortificarlo.
No se trata de una aniquilación de una vez para siempre. Tienes que luchar contra eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si yo estoy leyendo un determinado libro que me puede llevar a pecar contra mi Dios, debo dejar de leerlo. O un programa de televisión, o una amistad, o un compromiso, o una sociedad comercial o de otro tipo, o si mi tiempo de ocio, si mis compañías, si mi lugar de trabajo, si cualquier cosa me puede seducir y llevarme a volver a esclavizarme a mi viejo amo y a ofender a mi amo de gracia y de misericordia, eso lo tengo que quitar. Es así, no hay otra. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Cualquier cosa que me lleve innecesariamente a una confrontación con el viejo amo, debo de abandonarlo. En el ejemplo que poníamos antes, ¿verdad? Si yo sé que yendo al mercado a las 10 me voy a encontrar con el viejo amo, voy antes o voy después. Procuro no encontrarme con él, no tener una cita a escondidas con el viejo tirano. Piensa que es más fuerte que tú. El pecado es más fuerte que tú y que yo, y que por nosotros mismos no podemos librarnos de él. Pero el Señor nos saca del pecado, nos da libertad, nos da victoria y nos da poder para anular sus demandas. Tenemos que tratar el pecado como una plaga, porque es una plaga, es dañina, es perjudicial, es mortal. Tenemos que estar seguros de que vamos a encontrarnos con el Señor, con el pecado, tarde o temprano, y por eso tenemos que andar en el poder del Señor, sabiendo que ahora tenemos el derecho y el poder de decirle no al viejo amo. Anteriormente no podíamos, lo intentábamos. Hacíamos una terapia para dejar un cierto hábito o un cierto vicio, y pedíamos consejo y consultábamos y nos proponíamos a primeros de año dejar esto y empezar a hacer lo otro, pero no podíamos. Ahora eso se nos ha quitado. Hemos sido fulminados a eso y resucitados a una vida de poder. Y el apóstol nos dice, vivid en ese poder. Ya no podemos ser obligados a pecar. No podemos ser forzados a ello. A cada pecado que nos confronta podemos decirle no a la cara. Estar preparados. La lucha va a estar ahí, pero la victoria la tenemos en Jesucristo. Para tener esa victoria tenemos que estar rendidos a Dios. Es necesario que rindamos todas nuestras facultades, todo nuestro ser a ese nuevo amo bueno y generoso, que dediquemos horas y días a nuestra comunión con Él, a preguntarle, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Os acordáis del apóstol Pablo? Cuando el Señor se acerca a Él y lo transforma, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Qué pregunta le formula Pablo al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando más adelante pasan años y él relata su conversión, ¿qué es lo que dice? Dice que le dijo al Señor, ¿qué haré, Señor? Enseguida se dio cuenta que él era un siervo de Cristo. Casi todas sus epístolas comienza diciendo Pablo, siervo de Cristo. El que en otro tiempo servía al pecado, ahora sirve a Cristo. Y lo entendió desde el primer día, que él estaba llamado a ser un siervo de Dios, un siervo de la justicia. Esa debe ser nuestra oración diaria. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada día tenemos que buscar oportunidades para servirle. Por eso dice el mismo apóstol, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. No para la gloria del viejo amo, que es una ofensa a Dios, sino para la gloria del Señor. Nuestras manos tienen que estar ocupadas en su obra. Nuestros oídos escuchando su palabra. Nuestros corazones bien intencionados deseando que Él nos diga cuál es el camino que tenemos que andar. Y ese camino está bien claro. Tenemos que buscar agradar. Si tú fueses ese esclavo, ¿no estarías deseoso de madrugar para encontrarte con tu Señor? Si tú has sido liberado de esa manera, es que te aburrirías cuando te hablen de Él y te hablen de lo bueno que ha sido contigo. ¿Tendrías pesadez para encontrarte en su casa con otros que también han sido liberados de la misma manera y que están glorificando a ese amo generoso? Espero que no. Terminamos, queridos míos, pero no tenemos que terminar o dejar esta sección de la carta sin pensar siquiera brevemente
en el poder de la cruz de Cristo. La cruz no fue erigida solamente para librarnos de la condenación del pecado, sino que también fue erigida para librarnos del poder del pecado. La condenación fue quitada, por eso somos justificados. Capítulo 5, versículo 1. Pero también el poder que el pecado ejercía sobre nosotros también fue anulado en la cruz del Calvario. Por eso, si tu vida espiritual está en declive, piensa si no será tal vez porque estás descuidando el pensar en la cruz. Si el pensar en la cruz te cansa, si celebrar la cruz en la cena del Señor te resulta una cosa opcional, que bueno, si esta mes me lo salto. Si las maravillas del Calvario no significan nada para ti, tienes que hacértelo ver. Porque fue allí donde se manifestó el poder de ese Rey de gracia, ese Rey generoso, ese Rey de amor, que entregó a su Hijo por aquellos que había escogido antes de la fundación del mundo, que los había unido a Cristo. Y allí murió por ellos, por su pecado. No solamente para quitarles la condenación, sino para que el pecado no se enseñoree de vosotros. Quiera el Señor bendecirnos a todos. Quiera el Señor darnos un nuevo entendimiento de este viejo pasaje de las Escrituras. Que salgamos de aquí diciendo, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por haberme liberado de quien me has liberado. Gracias por darme poder para vivir una vida victoriosa sobre mis propios viejos deseos, sobre el dominio del pecado y para poder vivir para tu gloria. Oremos. Amado y bendito Señor, nuestro Dios, queremos honrarte y alabarte. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque en ella tú nos dices lo malo que somos por naturaleza, pero esa obra transformadora tan grande que has hecho por nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias porque en la cruz Él obró este milagro. Gracias porque nos rescató de aquello de lo que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, del poder y de la condenación del pecado. Gracias porque nos ha dado una nueva vida, una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de resurrección de la cual ya no vamos a volver a morir. Te damos gracias, Señor, porque tenemos también una gloriosa esperanza de que en el futuro viviremos en un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá pecado ni sombra de él, donde ya el viejo tirano ni siquiera podrá sugerirnos que le obedezcamos. Señor, todo esto es inmerecido por nuestra parte, es gratuito por tu parte, pero no fue barato, le costó a Jesucristo nuestro Salvador, le costó la vida. Te damos gracias por él, te damos gracias por lo que él hizo. Y queremos, Señor, vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Tú sabes, Señor, cómo aplicar esta palabra a cada corazón. Te pedimos que lo hagas. Ten esa misericordia con nosotros, Señor. Te lo pedimos para tu mayor gloria, a través de nuestro mediador, el Señor Jesucristo. Amén.